En medio de los cerros todo se acomodaba para una lucha encarnizada, un choque de fuerzas entre brujas y nahuales. El Cerro Maldito, escrita por Norberto García. Hay experiencias que son un parteaguas en nuestras vidas. Muchas veces solo son instantes que bastan para darnos lecciones y aprendizajes que marcan nuestro destino para siempre. Mi nombre es Porfirio. Trataré de relatar mi experiencia que sucedió durante mi juventud, cuando trabajaba en la construcción de una carretera en el norte del país, del cual me reservo el nombre. Aquel tiempo, cuando ocurrieron estos eventos, fui mandado por la compañía a una comunidad de muy difícil acceso. Era un poblado pequeño en el que la mayoría de las personas se dedicaba a la agricultura. Yo era mecánico de planta y mi labor principalmente era arreglar todas las maquinarias pesadas que se utilizaban ahí, además de instalar y hacer guardia en una trituradora de piedra que operaba de día y noche, por lo que mis jornadas eran largas y extenuantes. Mi lugar de trabajo estaba anclado en una zona montañosa. Para llegar ahí, debías bajar caminando a la orilla de la carretera, tomar un vehículo que todavía debía conducir por más de una hora por empedrados y agrestres caminos en medio de colinas y cerros escarpados, hasta la pequeña comunidad. Una comunidad que era muy tranquila. El ambiente parecía como si éste se hubiera quedado suspendido en el tiempo. Esto lo supe, pues sus usos y costumbres estaban muy alejados de la modernidad. Al ser muy pequeña, con mucho trabajo pude conseguir un cuarto de renta. No era mucho, pero tenía lo necesario, a diferencia de algunos de mis compañeros que habían llegado antes y se habían acomodado mejor que yo. Pero ya estaba ahí y por la naturaleza de mi oficio estaba acostumbrado a vivir de manera austera, pues no era la primera vez que laborábamos en esas circunstancias. Trabajaba casi toda la semana. Desde muy temprano me preparaba para ir a la quebradora en compañía de otros trabajadores que esperábamos transporte. Eran unas 2 horas de trayecto entre caminos rodeados de bosques y cerros. Al finalizar la jornada, era regresar ya entrada la noche a la comunidad. A veces mi jefe me pedía que doblara turno o trabajara mi día libre. A mí no me molestaba, pues desde siempre me gustaba el dinero, por lo que no tenía un día de descanso fijo. A veces mi jefe me pedía que doblara turno o trabajara mi día libre. A mí no me molestaba, pues desde siempre me gustó el dinero, por lo que no tenía un día de descanso fijo. La verdad, al estar en medio de la nada y sin tener algo en qué distraerme, a veces me ponía a limpiar el cuarto de renta donde me quedaba. Siempre comía en la única fonda que se había habilitado desde la llegada a este lugar. Poco a poco me iba acostumbrando a esa vida y su sencillez, cuando uno de esos domingos todo cambiaría. Ese día conocí a una mujer que me cautivó, y eso sucedió con tan solo verla. Ella acompañaba a una señora que ya había visto en otras ocasiones. Esta pasaba en un asno vendiendo quesos, gorditas de maíz y tortillas de harina. Casi siempre resultaba insuficiente para surtir a todos los pobladores y regularmente se le vendía todo al final de la tarde. Algunas veces cuando intentaba comprarle algo siempre me quedaba con las ganas, ya que cuando llegaba a la calle donde rentaba ya había vendido todos sus productos. La señora era una persona de aspecto serio y de vestimentas muy particulares, pues siempre usaba ropa holgada que le cubría todo el cuerpo hasta prácticamente tocar el piso, además de un sombrero de ala ancha, lo que la volvía inconfundible. Esta era una mujer ya entrada en años, sus ojos verdes y su piel blanca muy arrugada,
¿Qué decir de esa boca desprovista de dientes que hacía casi imposible poder entender lo que ésta decía, por lo que a menudo parecía atragantarse con su propia saliva? Rápidamente, y como algo que me dominaba, me acerqué con el pretexto de saber si tenía queso fresco. Ellas se detuvieron. Recuerdo que tal era la atracción que sentía por su joven acompañante que estaba como hipnotizado, al punto que comencé a tartamudear. La mujer se percató que la observaba, pues me sonreía. Parecía que yo no le era de todo indiferente, pues era muy amable. Me dijo que no me había visto antes en el pueblo. Yo le dije que estaba trabajando en la obra de la carretera. De pronto me pareció escuchar a la anciana decir que esa obra nunca se terminaría. Eso me pareció muy extraño, pero al estar embelesado con la mujer, no presté atención a las palabras de la anciana. Cuando estaban a punto de marcharse, le pregunté a la joven si la volvería a ver. Ella solo me sonrió y me dijo que seguramente, pues cada que podía acompañaba a su abuela a vender. Así continuaron su andar por aquella empedrada calle. Los días siguientes esperaba con ansias volver a mirar a aquella muchacha. A mí siempre me gustó ser muy reservado, pero tal era mi obsesión de volver a ver a la joven que me vi en la necesidad de preguntar sutilmente a la dueña de la pequeña fonda si la anciana de los quesos había ido a vender sus productos. La mujer se me quedó mirando y me dijo que no tenía un día fijo, pues además de vender sus productos, ésta ejercía como comadrona y hierbera en la comunidad. Le pregunté que dónde vivía, pues en más de una ocasión me había sentido enfermo y que nunca estaba por demás saber de alguien que pudiera brindar algún remedio. La mujer pareció no tragarse mi excusa. Era muy absurda, pues sonriendo me dijo que ésta vivía a las afueras de la comunidad, en las faldas de un cerrito, siguiendo el camino principal, hasta llegar a un sendero, cuesta arriba, hasta encontrar su casa. Le agradecí la información, pues una extraña obsesión se había apoderado de mí. Muchas veces me sentí tentado a ir a buscar a la joven, quien se llamaba María, lo que pude averiguar con la mujer de la fonda, pero algo en mi interior me hacía detenerme. Era como un presentimiento que pronto la volvería a ver. Y así sucedió, pues una mañana de domingo pude ver a la joven que llevaba jalando un asno donde transportaba su mercancía. Me acerqué para saludarla y ésta me dijo que ya había vendido todo. La realidad es que eso a mí no me importaba. En ese momento me ofrecí a acompañarla a su casa y de paso conocernos. Esta aceptó de muy buena gana. Lo extraño fue que me pidió regresar cuando faltaba una distancia considerable para llegar a su casa. Le pregunté si había algún problema. Ella me dijo que su abuela era muy estricta y no le gustaba verla acompañada. En ese momento yo me despedí y le dije que ojalá pronto nos volviéramos a ver. Ella respondió que ella salía a recoger leña por las tardes, que ahí podríamos vernos cerca de la falda del cerro. Así sucedió. Cada que podíamos nos veíamos escondidas de su abuela. La pasábamos muy bien, por lo que le pedí que fuera mi novia, lo cual aceptó, y todo parecía demasiado bueno para ser verdad. Pero pronto llegarían los problemas, pues en una de esas noches su abuela nos descubrió, provocándole un fuerte disgusto, lo que hizo que la mujer me amenazara y reprendiera severamente a María. Por más que yo intentaba hablar con ella, esta no quería escucharme y me dijo que me alejara de ella o pronto pagaría las consecuencias. Yo le dije que buscaba algo serio con María, mientras la anciana me siguió amenazando y maldiciendo. Todo aquello me había sacudido emocionalmente, mientras que en mi trabajo las lluvias habían arreciado y con ellas los accidentes. Todo sucedió en un tramo del cerro que estábamos demoliendo.
Primero un camión de volteo se había deslizado por un barranco. Después, parte de mis compañeros quedaron apresados entre escombros cuando dinamitamos parte de un cerro. Para la mayoría de nosotros, eran eventos aislados. Lo cierto era que no parecía ser coincidencias, pues inexplicablemente parecíamos estar estancados en ese tramo de la carretera. El ingeniero a cargo ya estaba muy presionado, pues se tenía una fecha límite para la entrega de la obra. Uno de mis compañeros de mayor edad comenzó a decir que algo extraño sucedía en aquel lugar, que deberían buscar a alguien que fuera a bendecir la obra. Otro de los empleados, que era de la comunidad, decía que ese terreno siempre había estado maldito y que habían avistamientos de brujas. La mayoría de nosotros nos negábamos a sugestionarnos, pues era bien sabido que en este trabajo eran muy comunes los accidentes. Yo, por mi parte, seguía en mi rutina diaria. Algunas semanas me tocaba el turno de la noche y fue precisamente una de esas noches, mientras hacía guardia y estando en la quebradora, que tuve una horrible experiencia. Ya cerca de la madrugada comenzó a fallar el generador, por lo que la trituradora se detuvo. Rápidamente tomé una lámpara y mis herramientas para ver qué ocurría. El clima estaba helado, yo sentía las manos entumidas, pues conseguía mover mis dedos con mucha dificultad. Al estar a unos metros del generador, llamé a uno de mis compañeros para que él me alumbrara, pues yo necesitaba ambas manos libres para trabajar. Todo parecía en orden, hasta que de pronto ruidos y un gran bullicio se escuchaba cerca del lugar. Al acercarnos para averiguar de qué se trataba, pudimos descubrir a un grupo de aves de rasgos muy grotescos, muy similares a los guajolotes, pero que en lugar de plumas parecía cubrirlas un pelaje denso. Su tamaño era descomunal y éstas parecían estar devorando algo. Al acercarnos para ver de qué se trataba, vimos los restos de un animal que al parecer era el perro que acompañaba al velador a dar sus rondines. Nuestra reacción fue casi por instinto y fue lanzarle piedras y tratar de espantarlas, pero éstas, al percatarse de nuestra presencia, caminaban amenazantes hacia nosotros muy lentamente. El terror y la desesperación hizo presa de mi compañero, quien comenzó a gritar, hasta que algunos compañeros fueron a ayudarnos. Desafortunadamente, fuimos presa del ataque de aquellas aves, recibiendo heridas y contusiones por todo el cuerpo. De no haber sido por la oportuna intervención del velador, que contaba con un arma, no la hubiéramos contado. Él disparó hasta vaciar el cargador, ahuyentando a las aves, quienes se elevaron por el cielo hasta perderse en la negrura de la noche. A la mañana siguiente, el rumor de todo lo que había pasado se regó como pólvora entre los trabajadores. Algunos de mis compañeros, al ser supersticiosos, comenzaron a marcharse, pues temían ser atacados por aquellos abominables seres. De la misma manera, nuevos trabajadores llegaron para reemplazar. Estos se veían que no eran de la región, pues vestían de una manera típica. Además de ser de rasgos indígenas, eran muy extraños. No platicaban con nadie. Eso sí, eran muy buenos trabajadores. Otra cosa que me pareció muy extraña fue que parecían ser cercanos al ingeniero encargado de la obra. Todo aquello me tenía muy pensativo en si era buena idea seguir trabajando o largarme de ese lugar, pues sabía que lo que nos había atacado la noche anterior no era de este mundo, y quizás de repetirse no correría con la misma suerte. Pero por otro lado, Dios mío, el poder de las faldas. Me costaba separarme de mi amada María, pues debido a que su abuela la tenía vigilada, tenía varios días que no la veía. Además
Se corría el rumor que en el pueblo había desapariciones de animales que parecían haber sido devorados por bestias de los montes que habían comenzado a atacar a las personas también, desapareciéndolas. Eso no era algo nuevo en aquellos sitios. Según referían los trabajadores, a veces las bestias bajaban de las montañas, estas a los poblados, para buscar comida. Era común que robaran gallinas o chivos, pero a diferencia de aquellos ataques, ciertas personas tenían la mala suerte de encontrarse en el camino y casi nunca sobrevivían. Lo más extraño es que a veces desaparecían solo dejando un rastro sangriento en la tierra, además de vestigios de una lucha mortal que siempre acababa con la muerte de algún desafortunado. Siempre se tenía esa clase de noticias en un lugar como ese y de otras comunidades. En las conversaciones con los trabajadores, a la hora de la comida, siempre salía un tema como ese, y más, porque se tenían noticias de la desaparición de una familia en una pequeña comunidad vecina, de apenas unas cuantas casas que se dedicaban a la elaboración de carbón. Había preocupación por esa situación. Nadie se explicaba cómo es que varias personas habían desaparecido, así de la nada. Había quienes aseguraban que debido a los deslaves causados por las lluvias, habían sido arrastrados a un acantilado, y otros que habían sido atacados por bestias, pero nadie tenía certeza de nada. El suceso quedó como algo sin resolver. Pero la histeria colectiva que producía al no saber nada y al darse cuenta que la gente estaba desapareciendo les hacía pensar que quizás había algo más que nadie se imaginaba. Yo un día decidí que iría a buscar a María, y con todo el temor a que su abuela se molestara. Así que empecé a andar por ese camino hasta el final. Como era tarde, no pude evitar sentir el fresco y la sensación de quietud que rodeaba ese lugar. Me acercaba a la espesura de aquellos árboles. Parecía todo estar en calma, y a medida que avanzaba, la ausencia de la luz atenuaba el cielo estrellado, mostrando solo sombras oscuras de los árboles a mi alrededor, provocando una sensación extraña en mí. Nunca le tuve miedo a la oscuridad. No creí en cosas sobrenaturales, pero tras el ataque vivido, sí me inquietaban los recuerdos de esas horrendas aves que me habían atacado. Esos eran mis pensamientos mientras andaba en ese sendero oscuro, iluminado apenas con una lamparita de mano, cuestionando mi obsesión y mi estupidez de ir a buscar a María. Pero a cada paso que daba, el fresco de la noche me iba impregnando de esos olores a tierra húmeda que alimentaban mi ansiedad. A lo lejos se podía mirar las luces del pueblo y más allá otras comunidades que se alcanzaban entre la negrura del monte. El cielo estrellado apenas se comenzaba a ver, y cuando vi la luz a lo lejos supe que había llegado a la casa de mi amada. Era un lugar humilde, rodeado de muchos pinos, con un corral donde pude ver algunas vacas y cabras que balaban de manera ruidosa. Al acercarme, lancé algunas rocas sobre el techo de lámina oxidadas que cubrían la casa. De momento y de manera providencial, pude ver cómo la puerta, que en realidad era un atado de palos, sostenida apenas con unos alambres, se abría, mientras mi amada María corría a mi encuentro al verme. Esta se alegró y me preguntó que si qué estaba haciendo ahí. Yo le dije que no podía esperar un minuto más para estar juntos, y que el motivo de mi visita era para proponerle que se fuera conmigo de ese lugar, pues había rumores de algo que andaba acechando cerca a la comunidad. María me escuchaba atentamente y me dijo que yo debería de saber la verdad, pues su abuela era una mujer muy peligrosa. Yo le dije que era solo una anciana, además que yo quería hacer las cosas bien
y que si me había atrevido a ir hasta su casa era para pedirle su aprobación para poder casarnos. María suspiró, guardó silencio por un momento y me dijo: no sabes lo que me dices. Mi abuela jamás permitirá que me vaya contigo. Solo hay una forma de estar juntos, y esa es que en este preciso momento nos vayamos de este lugar. Yo no comprendía la urgencia y la premura con la que María deseaba irse, pero al final a eso había ido. Lo extraño fue que tal era la urgencia de María por irse, que no buscó nada en el interior de su vivienda, simplemente me tomó la mano y me dijo: apresúrate. De inmediato tomamos el sendero que nos llevaría hasta el pueblo. Ya habíamos avanzado algunos metros, cuando ruidos extraños comenzaron a escucharse. Eran como risas y murmullos llevados por el viento. Pude notar el nerviosismo de María, pero yo intentaba mantener la calma para no preocuparla más. Luego de algunos instantes, María me dijo que su abuela nos había descubierto. Además me pidió que corriera sin mirar atrás. Yo no entendí el porqué, pero un escalofrío se apoderó de todo mi cuerpo. Quizás debido a mi instinto de supervivencia, comenzamos a correr. El camino estaba lleno de piedras y para mi desgracia tropecé y perdí la linterna. Cuando ya iba a detenerme para levantarla, María me dijo que siguiera corriendo. Instantes después, aves muy similares a las que nos atacaron nos cerraron el paso, provocando que nos detuviéramos abruptamente. Yo intentaba proteger a María, quien solo lloraba, y le decía que ella haría lo que quisiera, pero que por favor no me hicieran daño. Yo no entendía nada, y mi sorpresa fue aún mayor cuando una de ellas se acercaba lentamente y comenzó a hablar. Mi corazón latía aceleradamente, pues sabía que no tendría oportunidad de sobrevivir, y justo en el instante cuando todo parecía perdido, sucedió algo inesperado, pues un grupo de perros se abalanzó sobre esas aves, comenzando una lucha encarnizada. Yo estaba petrificado, no podía dar crédito a lo que mis ojos veían. De pronto María tomó mi mano, haciéndome reaccionar. Aprovechando toda esa confusión, continuamos corriendo hasta el pueblo, sin poder entender lo que habíamos presenciado. Mientras tanto, un helicóptero llegaba al lugar de la obra. Traía gente muy importante y era vigilada por gente armada. El ingeniero de la obra lo estaba esperando. Uno de los que llegó le habló muy molesto, diciendo que la obra estaba muy retrasada y que vino él mismo a cuestionarlo. El ingeniero habló con el señor sobre el cerro maldito y le presentó a Escanor. Le dijo que él se encargará de todo. Él arregla todos estos problemas que están más allá de nuestro entendimiento. Aquel hombre le dijo al ingeniero: a mí no me importa si el diablo vive ahí. Pon tu hombre a trabajar y te doy una semana nada más. Los hombres subieron al helicóptero y se marcharon. El ingeniero le preguntó a Escanor si iba a poder con eso. Él contestó: en una semana me echo esas brujas. Esas malditas no van a saber quién les pegó. Desde siempre me ha gustado matarlas y escuchar cómo les truenan los huesos. Hasta aquí llegó el relato de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Pronto saldrá la segunda parte de este relato. Por el momento y hasta entonces, apóyame viendo un relato más de este canal. En verdad, con eso apoyas mucho al canal. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.